de que verdaderamente la historia se ha vuelto a repetir hoy con la iglesia, lo que sucedió en el tiempo que Jesucristo vino a la tierra. Amén. Me gustaría titular el tema de hoy, y ponga atención, anótelo si gusta. El tema para hoy se titula Un maestro famoso sin nacer de nuevo. Un maestro famoso sin nacer de nuevo. Aunque nadie lo quiera reconocer, y aunque algunos tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero hoy esto es una cruda realidad. Hay miles de personas en este mundo, en este siglo, en el que nosotros vivimos, que ocupan y están pisando altares, que están ocupando un ministerio en una iglesia, en una congregación, que son pastores de megas iglesias, etcétera, etcétera, que son personas encargadas de diferentes o diversos ministerios, pero lastimosamente muchas de estas personas se puede ver a leguas, como comúnmente hablamos, que verdaderamente no han tenido una verdadera regeneración. Y ese es el gran problema que hoy tenemos en la iglesia. Hoy tenemos millares y millares de falsas doctrinas en este mundo. ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Cuál es la causa de las falsas doctrinas? La causa de las falsas doctrinas es no haber sido completamente regenerado. Y la gente entonces, los hombres entonces, tienen que enseñar lo que se les viene a la mente. Tienen que ejercer sus propias facultades profesionales, eclesiásticas, etcétera, etcétera. Me estoy refiriendo a lo que han aprendido. O los largos años que han cursado en una universidad cristiana, evangélica, eclesiástica o instituto o talleres, etcétera, etcétera. Y eso en sí mismos, ellos se sienten calificados para poderse llamar ministros de Dios. Pero realmente aquí encontramos una verdad de lo que hoy nosotros vivimos y lo que vivía Israel. Un maestro famoso. Nicodemo era este personaje. Nicodemo era el centro de la atención en Israel. Mayormente de las personas que tenían interés en conocer las alturas de la ciencia eclesiástica de aquel entonces. Las personas que tenían interés en llegar a ocupar un puesto en el Sanedrín. En otras palabras, en el grupo que representaba el mundo eclesiástico de aquel entonces. Cualquier persona en Israel veneraba a Nicodemo por la altura eclesiástica en la que se encontraba. En otras palabras, por la sabiduría, entre comillas, que tenía. Era un hombre venerado en todo Israel, respetado y reconocido. Y cualquier persona desde su juventud, como judíos, querían escalar y llegar a la grada donde estaba Nicodemo. Este era este personaje. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hermano, habían personas que anhelaban el querer llegar a una postura como maestro. El que en Israel llegaba a ser maestro de la ley es que realmente era un personaje de alta categoría, hablando así entre los judíos. Entonces, muchas personas se esmeraban por esto, pero muchos no llegaban. Pablo en su era anterior, cuando era Saulo de Tarso, se fanfarroneaba en esto, porque había sido instruido a los pies de un venerado maestro en Israel llamado Gamaliel, de la mismo rango de Nicodemo, pero no como Nicodemo. Entonces Nicodemo ocupaba un puesto principal entre el Sanedrín. El Sanedrín es el que gobernaba. Hablando así, los que tenían la influencia de poder y autoridad eclesiástica entre los judíos. Amén. Entonces, miles de personas hoy, en el tiempo que vivimos, están en la misma condición de Nicodemo. Nicodemo era una persona que era alabado por la gente porque decían que Nicodemo conocía todas las cosas que tenían que ver con el reino de Dios, que tenían que ver con la ley del Señor, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente lo vamos a ver por lo que el Señor nos enseña, que Nicodemo realmente no sabía nada del reino de Dios. Todos los personajes llamados eruditos en el tiempo de Jesucristo, como maestros, intérpretes, escribas, doctores, ancianos, fariseos, saduceos, todas estas personas se denominaban ser los personajes que conocían la ley. Ellos eran los que se creían y por eso hicieron lo que quisieron con aquel pueblo. Lastimosamente el pueblo también era un pueblo ciego que no entendía, ni ellos mismos podían por su propia cuenta poder buscar a Dios y que Dios realmente le revelaba. No había profeta, no había verdaderamente un hombre de Dios en ese tiempo, no había nadie. Ellos eran los que controlaban, ellos eran los que ejercían las leyes, etcétera, etcétera, y hacían lo que querían con el pueblo.
Eso era Nicodemo. Una persona que tenía un gran título, un gran honor, un renombre, pero realmente de las cosas de Dios no sabía nada. Y ya lo vamos a ver a través de la palabra. Muchas personas, como hoy en día, hay personas en nuestros tiempos que anhelan poder estar en un puesto de eminencia. Pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, misionero. Hay muchas personas que anhelan esto. Hay otros que les da igual, no les importa. Pero hay muchas personas que anhelan, incluso alaban a estas personas, quieren ser como ellos, los imitan en su forma de hablar, los imitan, están viendo qué mensaje sacó aquel para sacarlo él. Eso es lo que sucede hoy en día. Está comprobado y hemos visto personas que predican los mensajes y vemos que otro lo predicó un mes antes y están tan activos, no tienen nada en sí mismos, sino que están esperanzados en alguien. Así estaba Israel, esperanzado a maestros que supuestamente ellos eran los que tenían comunicación entre el cielo y la tierra. En otras palabras, los que recibían revelación de Dios para instruir un pueblo. Pero lo que el pueblo no sabía es que esta gente estaba completamente cortada del cielo. No tenían ninguna revelación, no había ninguna comunicación entre Dios y ellos. Qué terrible tener un ministerio así. Qué terrible estar en un ministerio así. Qué terrible ser enseñado, ser pastoreado, ser dirigido por personas que no tienen revelación. Por eso es mi tema. Un maestro famoso, pero sin nacer de nuevo. Hoy hay miles en nuestro tiempo. Y no necesito decir los nombres. Hoy hay miles en nuestro tiempo. Son personajes que se fanfarronean por la larga tiempo que han cursado, que han pasado por universidades y tienen títulos tras títulos y títulos tras títulos, y eso lo sabe medio mundo. ¿Por qué? Ese es el orgullo de ellos. Pero ¿cuál es el orgullo de un verdadero ministro? La sabiduría humana, de ninguna manera. Lo que Pablo nos enseña a nosotros, que el verdadero orgullo de un verdadero ministro no es tanto lo que sepas, más un verdadero ministro jamás se fanfarronea de lo que sabe. Un verdadero ministro, su gloria y su orgullo es el Señor. ¿Me está escuchando? Dije, es el Señor. Ese es el orgullo de un verdadero ministro, es el Señor. No importa cuántos años haya cursado, cuánto sepa, cuánta profundidad sepa. Pablo dijo que los verdaderos hombres de Dios no se fanfarronean por esto. Y nadie los va a conocer por ser tremendos elocuentes. Los van a conocer por la manifestación del poder de Dios en ellos. ¿Me está escuchando? ¿Qué tenía Nicodemo? ¿Qué realmente era lo que él había hecho para alcanzar dicha postura? ¿Qué era lo que había hecho para alcanzar tremenda eminencia? En Israel existían las escuelas rabínicas. Y todo el que cursaba, el que terminaba una escuela rabínica, era tomado como una persona de respeto porque había estudiado en las mejores escuelas. No todo el mundo estudiaba allí. Como hoy en día, hablando humanamente, hay universidades que no todo el mundo aplica para estar ahí. Bueno, así era en Israel. Habían escuelas de alta categoría rabínica que allí pocos iban. Es más, como ellos controlaban todo, me imagino que iban los que ellos querían. Como hoy en día, el que tiene dinero puede ir a una universidad de estas de alto rango en este tiempo. Pues Nicodemo no sé cómo lo había alcanzado, pero el hecho es que Nicodemo era famoso y era un principal. Principal significa que era el hombre, era como el cabecilla en letras en este grupo. El Sanedrín estaba compuesto aproximadamente entre 70 y 71 personas. Estaba compuesto por los fariseos, saduceos, intérpretes, escribas, rabinos, ancianos, etcétera, etcétera. La triste realidad es que este conocimiento que tenía Nicodemo no tenía nada que ver con el cielo. No tenía nada que ver, en otras palabras, con el reino de Dios. Era algo terrenal, era algo ajeno a los misterios de Dios y la verdadera iluminación de la palabra de Dios. Ellos tenían la ley, ellos tenían los profetas, pero realmente de eso no tenían nada. Ellos incluso lo habían añadido a la ley y tenían, como se puede decir así, sus propias doctrinas. Hoy en día miles de personas, incluyendo en las iglesias, siguen a personajes así, no porque les consta que son hombres de Dios,
No porque les consta que han visto el poder de Dios manifestado en ellos. No porque les consta que realmente han sido regenerados, transformados o convertidos de a de veras. No, lo siguen por su fama. Lo siguen por el renombre que han alcanzado. ¿Cómo lo han alcanzado? Nosotros sabemos de diferentes maneras. De diferentes formas lo han alcanzado. Algunos divididos, otros por el dinero que tienen, han conseguido esa influencia. Otros por la familia de donde vienen. Otros por lo profesional que son para hablar. Otros por ser misericordiosos con la gente, etcétera, etcétera. Por ser labiosos, etcétera, etcétera. Hay muchos medios por los cuales llegaron ahí. Hoy en día, cualquier persona puede conseguir fama en este mundo que vivimos. Hasta la prostituta es famosa hoy en día. Ese es el mundo que vivimos. Pero vamos a ver las expresiones de Nicodemo. A ver si nos vamos a dar cuenta que sí era verdaderamente un hombre que conocía de la ley de Dios. Vamos a ver las expresiones de Nicodemo. ¿Por qué fue en la noche a ver a Jesús? Según lo que Juan nos está relatando. Oiga lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Escucha estas palabras, por favor. Escuche esto. Y yo sé que es disco rayado para algunos. La palabra de Dios no es un disco rayado, que quede claro. El problema es que hay gente que ya dice: pero eso lo sé de que era chiquito, estaba en la escuela dominical. Pero escúchalo, mira la revelación que hay aquí. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Rabí, la palabra rabí es maestro. Sabemos que has venido de Dios. Aquí hay una gran enseñanza. Escúchelo primero. ¿Por qué Nicodemo vino a Jesús de noche? Todos hemos aludido, yo mismo lo he dicho en otros mensajes, que Nicodemo tenía temor. Tenía temor de sus compañeros, de que lo fueran a expulsar, de que fueran a acarrear problemas por andar en público o visitar en público a un personaje como Jesús de Nazaret. Según ellos, un personaje. Nosotros sabemos que Jesús de Nazaret es el Mesías. Pero para ellos andar con un hombre tan como Jesús de Nazaret era rebajarse. O sea, Nicodemo no solamente fue a visitar a Jesús porque tenía de noche, porque tenía miedo a sus compañeros. Según lo que vemos aquí, lo que Nicodemo también tenía era vergüenza de que alguien lo mirara con Jesús de Nazaret en público. Y esto es lo que más la Biblia nos quiere arrojar aquí. Lo que Jesús nos quiere decir aquí es que Nicodemo tenía vergüenza de visitar a Jesús de día. Miles de personas se avergüenzan de personajes que no realmente nadie da un peso por ellos. Así era Jesús entre ellos. Alguien insignificante. Y si alguien se juntaba con Jesús, era rebajarse. Si alguien tenía que aprender de ellos, este era Jesús. Según ellos, por favor, no me malinterprete. Si alguien tenía que visitarlos a ellos e indagar de ellos, según ellos, era Jesús de Nazaret. Pues era un personaje sin letras, humilde, no tenía nada de lo que supuestamente ellos caracterizaba a un verdadero siervo de Dios o ministro de Dios. Siempre lo miraron como nadie. Pero el rebajarse ellos a un personaje que realmente para ellos no tenía valor, el orgullo no se los permitía. De hecho, a Jesús lo crucificaron por orgullo, por envidia, porque ellos nunca pudieron llegar a entender, hasta incluso el día de su muerte, hasta incluso el día de hoy, a los judíos se les hace difícil entender que Jesús de Nazaret era y es el Mesías. Hasta ahora que lo estoy hablando. Qué difícil es el orgullo, ¿no? Por supuesto, es del diablo. ¿Hasta dónde puede llevar el orgullo a una nación? A una persona. Entonces Nicodemo va a Jesús de noche. Y con las palabras que le dice y las respuestas del maestro, podemos darnos a entender y podemos aprender nosotros que realmente este hombre del cielo, y como todos lo sabemos, por supuesto,
no sabía nada. Tenía una gran elocuencia para hablar. Era un hombre por largos años acostumbrado a pararse en público, a hacer grandes sermones, a exponer la ley, a enseñar a niños, etcétera, etcétera. Tenía una larga trayectoria en eso. Pero dice, oiga lo que le dice. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Oiga la palabra Rabí. Le dice maestro, pero escúcheme. Sabemos que ha venido de Dios. ¿Cómo? El primero le dice Rabí. Rabí. Yo me imagino, no está en la Biblia, pero puedo especular que la palabra que le dijo Nicodemo a Jesús fue sarcástica. Fue un sarcasmo de decirle Rabí. Porque para ellos el orgullo que los caracterizaba, llamarle Rabí a alguien sin letras, sin una trayectoria rabínica, académica en sus universidades y después de llamar así, sería como burlarse de alguien. Es como que usted le diga a alguien que viene bajando de la montaña, licenciado, ¿cómo está? Él se va a reír. Usted sabe que la palabra licenciado se le da a alguien que ha cursado una universidad, que tiene un título, etcétera, etcétera. Pero si alguien le dice así, si no se lo dice por ofensa, se lo va a decir por broma. Las dos cosas son iguales. En el orgullo de un fariseo como Nicodemo, no podía llamarle verdaderamente a Jesús Rabí como realmente él lo entendía. Porque para ellos Rabí, llamarle Rabí a alguien, ellos tenían que tener evidencias de que esa persona había cursado las mejores escuelas rabínicas de Israel. Más adelante se lo dijeron. Ellos mismos se decían entre sí, pero ¿cómo sabe letras este hombre si este no ha pasado por ninguna escuela? Ahí está la respuesta. Ellos jamás le iban a decir Rabí a Jesús de Nazaret. Porque para ellos decirle Rabí a alguien, tenían que haberlo conocido. Pero escuche, ese es un argumento mío. Rabí, pero escuche lo siguiente. Sabemos, no dice sé, sabemos. En otras palabras, él viene hablando lo que entre ellos mismos conferenciaban. Todos los días, todo el tiempo del ministerio de Jesucristo, ellos estuvieron quebrándose la cabeza y de hecho algún día explotaron en el pórtico de Salomón y le dijeron, ya basta, ya no nos atormentes, dinos de una vez por todas si tú eres. Es que todo ese tiempo se estuvieron quebrando la cabeza. Pero mi amado hermano, óigame usted que me está viendo y quien tenga oídos en esta hora, sin el nuevo nacimiento te causará migraña. Una persona sin nuevo nacimiento, este libro no significa absolutamente nada. Lo trae desodorante bajo el sobaco. Lo va a traer de aquí para allá, pero la cosa es, ¿cuántos lo entendemos? La única manera de entender la Biblia no es ir a un instituto. La única manera de entender la Biblia no es estar en un discipulado. La manera de entender la Biblia no es un libro. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, más allá, es la revelación de Dios. Y una revelación no me la puede enseñar un hombre. La revelación me la enseña el que la mandó, el que me la envió. Y ese es Dios. Ese es el Espíritu Santo. La Biblia no es un libro. La Biblia es la revelación de Dios a nosotros. ¿Cómo un hombre me va a enseñar la revelación de Dios? Yo necesito estar en la misma naturaleza para yo poder entender, porque en la Biblia se escudriña y se estudia y se entiende espiritualmente. Quebrándose la cabeza todo este tiempo para investigar quién era. Pero miren las señales que hacen. Sí, pero mira la categoría. Pero ¿cómo es posible que sea? ¿Tú crees que Dios es injusto para mandar un hombre tan raro? Por favor, mira, ese sabemos de dónde es. Por favor, si sabemos dónde nació, conocemos el papá, conocemos la madre, mira, gente pobre. Este hombre, por favor, esto sería una vergüenza para nosotros decir que este es nuestro Mesías, nuestro Rey. ¿Cómo es posible? Jamás llegaron aceptarlo. Los milagros, en cierto sentido, no los negaron, pero incluso se los aplicaron a Satanás. Dijeron que Jesús estaba en complicidad con el diablo, con los demonios. Entonces Nicodemo no viene diciendo, yo sé que ha venido, porque yo sé, podría decir, mira, yo soy maestro aquí.
Yo soy el maestro de Israel. Yo soy el que tengo la ciencia y el conocimiento de la Torá, de la palabra de Dios. Yo sé, aunque todos mis compañeros no sepan nada, yo sé que tú no eres cualquier persona. Yo sé que tú has venido de Dios. Pero no, ni tan siquiera eso se atrevió. Porque él decía, sabemos, hablando por su grupo, sabemos que has venido de Dios. Escuche la palabra, que has venido de Dios. Oiga la palabra, sabemos que has venido de Dios. Él no dijo, sabemos que Dios te ha enviado. Sabemos que tú eres el que la Biblia habla. No, sabemos que has venido de Dios. Oiga esa palabra. Y la segunda, como maestro. Oiga esto, como maestro. Y oiga, tengan oído, tienen oído. Oiga, como maestro. En primer lugar, es otro sarcasmo. En segundo lugar, ya van a ver por qué. Sabemos que ha venido Dios como maestro. Ahora, lo poco que yo entiendo de la Biblia y lo que poco que he aprendido, por gracia y misericordia del Señor, jamás en la Biblia estaba profetizado que Dios enviaría un maestro a Israel. Jamás. Dios habló de personajes que vendrían y conocemos dos de ellos. Uno es nuestro maestro, el Mesías, y el otro es su antecesor. En otras palabras, el profeta Elías, que es Juan el Bautista. Esto estaba profetizado desde Abraham para acá. Moisés, José y todos los profetas anunciaron que vendría el Mesías. Que jamás en la ley, en los profetas decía, Dios visitará a su pueblo con un tremendo maestro. Jamás. La Biblia no dice eso. La Biblia hablaba del Hijo de Dios. La Biblia hablaba que el Señor iba a visitar a su pueblo. Pero nunca habló de un maestro. Habló, como dijo Moisés, profeta de entre ustedes le levantará Jehová. Y hay de aquel que no obedezca ese profeta. Habló de un profeta. Pero la palabra profeta aquí no es profeta de oficio, sino lo que realmente significa profeta. Profeta es aquel que viene de parte de Dios. Y ese realmente es nuestro maestro. Jesús no fue profeta de oficio, no es profeta de oficio. Jesús es profeta porque habló lo que Dios le dijo. Y por eso la palabra profeta es aquel que habla lo que Dios le dijo. Moisés fue un profeta. Todos los profetas se caracterizaron por no botar al piso o dejar caer una de las palabras de Jehová, sino que las decían. Por eso decían, y su característica era conocida, así ha dicho Jehová. Entonces ellos jamás, ni en su Torá, ni en la Biblia nuestra, ni en los profetas, está anunciado que vendría un maestro, como Nicodemo se lo está diciendo al Señor. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. Ahí va la otra, ¿tiene oído? Para los judíos, y mayormente para estos fariseos, repito, para llamarle maestro a alguien, era porque había evidencias que había llegado, que había pasado por las mejores escuelas de Israel. Como maestro. Pero escúcheme, ahí voy con otro argumento. Aprenda. Porque lo que tú haces, nadie lo hace. 2 o 3, no sé cuántos puntos llevo. Un maestro no se caracteriza por milagros o señales. Un maestro se caracteriza por... Alguien dígame, por favor, si me entendió. ¿Por qué se caracteriza un maestro? ¿Por hacer milagros? ¿Por hacer señales? ¿Por qué se caracteriza un maestro? ¿Ah? Exactamente, por desglosar la palabra, por la exposición, por la capacidad, por el don que Dios le ha dado de desglosar la Biblia, por la capacidad, el conocimiento en las Escrituras. ¿Me está escuchando? Ese era el rango de Nicodemo como maestro de Israel. Él conocía todas las cosas supuestamente de la ley, de la Torá, pero eran cosas que ellos mismos se habían inventado. Pero las que debía entender, Nicodemo no las podía entender, porque Nicodemo no estaba en esa naturaleza. A su nombre. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. Escuche, porque las señales, porque
nadie puede hacer estas señales que tú haces. Escucha esta palabra. Si Dios no está con él. Si Dios no está con él. ¿Cómo tomaba todo Israel a Jesús de Nazaret? Lo tomaban como un hombre mágico, como un curandero, el curandero de Nazaret de Galilea. Así tomaban a Jesús de Nazaret. Un maestro. Alguien le dijo, maestro bueno. En cierta ocasión le dijo, maestro bueno. Pero la palabra maestro la ocupaban no porque realmente reconocían a alguien como maestro, sino que era un pronombre que le daban a alguien que para ellos era alguien de una alta o un rango, una categoría alta. Nicodemo, en primer lugar, está equivocado porque un maestro no se caracteriza por señales que haga. El apóstol Pablo nos habla claramente de esto. En Primera de los Corintios y en Romanos, se los voy a leer ahorita, de cómo está el orden de los dones que Dios ha repartido a sus siervos. Lo que hoy nosotros conocemos. Pero más que todo lo que aquí vemos, y que Jesús no se tome el tiempo para desglosarle a Nicodemo nada de lo que él hacía, ni quién era y que por qué vino, que cómo vino, es porque Jesús sabía que Nicodemo estaba en cero con respecto a asuntos espirituales. Y eso es difícil. Mayormente para el Señor que conoce los corazones, ¿no? Él sabía que este hombre lo que tenía era profesionalismo, según el judaísmo, pero del cielo no sabía nada. Ahora la pregunta, ¿en los profetas estaba escrita las características del Mesías? Claro que sí. ¿Por qué no las creyeron? ¿Por qué no vieron las características del Mesías en Jesús? Porque no las entendieron. Las sabían si lo recitaban todos los días de reposo. En las sinagogas se leía la ley, se leían los profetas. Y uno de los profetas que más se leía en las sinagogas era el profeta Isaías. ¿Me está escuchando? Malaquías y todos los profetas menores se leían. Pero ¿por qué no entendieron lo que Isaías decía de las características del Mesías? Lo que dice Zacarías de las características del Mesías. Y todo lo que estaba escrito en estos profetas, Jesús lo hizo. Lo que decían los salmos, lo que profetizó David del Mesías, Salmo 1, Salmo 2, etcétera, etcétera. Salmo 10. Porque no las entendían. No importa cuántas palabras sepa una persona. No importa cuántos años haya estado en una universidad. El problema es cuánto entiendes, qué tan profundo entiende la Escritura. Estudiarla, cualquiera la puede estudiar. Por eso no es sabio mandar a personas a un instituto sin nacer de nuevo. Lo que van a hacer es un tremendo ministro, pero orgulloso. Se va a elogiar de su título, se va a elogiar de los largos años que pasó en la universidad, etcétera, etcétera. Pero nuevo nacimiento no conviene, yo no lo haría. Y si alguien va, váyase, pero yo no lo mando. Yo antes de mandarte a una universidad sin nacer de nuevo, ¿sabes a dónde te voy a mandar? A una montaña. ¿A qué, pastor? A buscar del Señor para que te bautice. Y cuando vayas de la montaña, entonces ve a meterte a una universidad a su nombre. Porque entonces vas a ser ministro de Dios. Yo lo que quisieron hacer conmigo a temprana edad. Por supuesto que Dios me dio sabiduría y nunca lo hice. Y ahora he estudiado por gracia de Dios. Pero yo no puedo ir a un instituto sin nacer de nuevo. Y ya les voy a enseñar, espero que tenga tiempo, Dios mío, ya se me fue el tiempo, para exponerles esto, que yo sé que ya lo hemos estudiado varias veces. Solamente les quiero dar esto que el Señor me enseñó mientras estudiaba esto. Pablo se fanfarroneaba de haber sido instruido a los pies de Gamaliel. Cuando era Saulo. En Hechos 23:3 les dice a los hermanos de lo que si alguien confía en la carne, yo más.
Si alguien confía en el judaísmo y en los rangos del judaísmo, pues yo creo que contra mí no hay otro. Yo fui instruido a los pies del hombre más venerado de Israel, Gamaliel, del maestro más alto y más sabio, etcétera, etcétera, como le quieran llamar en Israel, Gamaliel. Si alguien confía en eso, yo más, pero yo no confío en eso. Todo lo que para mí eso era gran renombre, yo lo he tirado y lo he dejado y lo he tomado como pérdida y lo he puesto como basura por conocer verdaderamente el verdadero conocimiento de Cristo. ¿Estoy diciendo que es malo, que no es correcto ir a un instituto o a una universidad cristiana? No. Lo que estoy diciendo es que sin nacer de nuevo, no vayas a meterte ahí. Porque cuando aprendas tanta letra, te vas a dar cuenta que ya no es necesario orar. Vas a empezar a enseñar que ya no es necesario ayunar. Como estos muertos, te digo que hoy en día que están en diferentes altares. ¿Cuál es mi tema? Un maestro famoso, sin nacer de nuevo. Hoy hay miles de pastores sin nacer de nuevo. Hoy hay miles de evangelistas sin nacer de nuevo. Cantantes en los altares sin nacer de nuevo. Artistas de alabanza, mejor dicho, negociantes sin nacer de nuevo. Y la gente los alaba. La gente quisiera cantar como ella, como él. Pero ¿por qué parece salchicha embutida, pastor? Porque no ha nacido de nuevo. Pero ¿por qué se canta cantos tan raros como Alex Campos y como este loco de Yaroide y como estos otros montón de locos que parece que más bien andan marihuaneados que otra cosa? ¿Qué pasa, pastor? Es que la respuesta es sencilla. No han nacido de nuevo. Por eso tú vas a ver que cantan tonterías. Ojalá que me estés escuchando y que aprendas. La gente se quiebra la cabeza. Aquí está la respuesta. Mira, ahí voy rápido. Ojalá espero terminar. Mira, siguiente. Escuche. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí está. Yo creo que cuando Jesús escuchó eso le dijo, estás equivocado, porque un maestro no tiene características de ser un hombre de milagros, sino de enseñanza, de capacidad en las escrituras. Pero escúcheme, no le dijo, sabemos que has venido como maestro, porque lo que tú enseñas, nadie lo ha dicho en Israel. No, le dijo eso. No le dijo, lo que tú has venido a enseñarnos, jamás lo habíamos oído. No, le dijo eso. Le habló del poder, de la facultad de obrar milagros. Pero el pueblo sí lo dijo. El pueblo dijo, pero qué autoridad. Pero qué doctrina, qué le enseña, no como esos muertos. Pues ¿cómo iban a enseñar con autoridad si no habían nacido de nuevo? ¿Cómo iba a impactar la enseñanza a ellos en su audiencia? Porque no había espíritu ahí. Pero cuando escucharon a Jesús decían, pero qué autoridad, este habla diferente que los fariseos. Habla con autoridad y enseña con autoridad y nadie le dice nada. El pueblo sí lo entendió, pero el que supuestamente era maestro no entendió. Yo digo que sí entendió, es que no quiso reconocerlo. Todo era un sarcasmo. Lo de rabí, de maestro y que ha venido de Dios, era sarcasmo. Por eso hay que, siervo de Jehová ungido. Mira, no me vengan con las cosas a mí. Llame por mi nombre, por favor. Eso sí me puede caer mal a mí, porque eso me huele a diablo. Perdone, aunque sea la persona más humilde que me lo diga, a mí me huele a diablo. ¿Me está escuchando? Y en la Biblia yo le puedo dar ejemplos de personas que cayeron en estas trampas. ¿Qué fue lo que el diablo le dijo a Jesús? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Hijo de Dios. Pues haga que esas piedras conviertan en pan y coma. Satanás de la manera de enganchar a alguien con lisonjas. Escuche, rápido. Porque nadie hace estas cosas si Dios no está con él. No le digo si realmente es el Hijo de Dios. No le digo si realmente es una persona enviada por Dios. No le digo si es una persona que vive en santidad. Nada de eso no estaba. El poder de Jesús de Nazaret para ellos era un poder mágico. ¿No se acuerdan cuando lo crucificaron? ¡Vamos! A otros salvaste, ¿no? Pues sálvate a ti mismo y vamos a creer en ti. Ellos sabían que lo que Jesús hacía, había algo. Pero ellos no jamás iban a pensar que ese hombre era el Hijo de Dios, mucho menos el Mesías. Siga leyendo.
Vamos a ver. ¿Qué dice Juan 7:15? Él dice sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 7:15? Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y Jesús le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí está la respuesta. Pero escúcheme, ¿qué dijo Nicodemo? Hablando por todo el grupo. Sabemos que ha venido de Dios como rabí, como maestro. Era puro sarcasmo. Ellos jamás le iban a llamar rabí a un personaje como Jesús de Nazaret. Era un sarcasmo. Porque aquí dice, y decían, ¿cómo sabe letras este sin haber estudiado? Para ellos entender la Torá había que pasar largos años y por las mejores escuelas de Israel. Y Jesús les dice en otras palabras, es que la doctrina que yo predico no es mía, no la he recibido de algún maestro de ustedes, es de aquel que la dio desde mucho tiempo atrás. Cosa que ustedes no entienden. ¿Me está escuchando? Todo lo que ustedes saben, supuestamente que saben, que no saben nada, es porque otro se los enseñó. Y los veneraron por ser altos maestros. Pero mi doctrina no es de tu escuela. Viene de la más alta y del maestro de maestros a su nombre. No es mía. Entonces aquí dan a entender ellos que para llamarle maestro a alguien había que tener evidencias. ¿Estamos claros ahí? Por eso la respuesta de Jesús es clara. En otras palabras, él quiso decir, estás completamente en cero, Nicodemo. Con respecto a las cosas espirituales, Jesús le dijo claramente que él era el reino de Dios en la tierra. Vamos a ver qué dice el versículo, ahí mismo donde estábamos. Miren lo que dice el siguiente versículo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede verlo. No puede, diga ver. El reino de los cielos se puede ver. Yo le hago una pregunta a usted, o a quien me está escuchando. ¿El reino de los cielos se puede ver? ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Qué dijo Jesús cuando desde entonces comenzó a decir Jesús? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es ese reino? El mismo. Por eso le dijo, mira Timoteo, tú Nicodemo, te digo por qué tú no puedes conocerme a mí. Porque tú estás ciego espiritualmente. Si tú verdaderamente hubieras nacido de nuevo, tú me reconocerías a mí, me reconocerías. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede verlo. Cuando Jesús empezó a reclamarle, a decirle a ellos que por qué lo acusaban a él de estar en complicidad con los demonios, le dijo, si yo echo por el dedo de Jehová, echo fuera a los demonios, es señal que el reino de Dios está entre. ¿Y de quién le está hablando? De él mismo. Mateo capítulo 24 y Lucas también habla, cuando Jesús habló de las señales, le dijo, en cierto tiempo, vendrá tiempo, cuando te dirán, hey, hello, el reino de los cielos está aquí, hello, acá, dice, hey, no lo creáis, porque el reino de Dios no vendrá con aviso o preaviso. El reino de Dios está entre ustedes. Y en Mateo dice, no se dejará ver el reino, ni tampoco se lo... Yo quiero que vea por favor qué dice aquí Mateo, para que usted entienda cómo está esto. Vaya conmigo Mateo 24. ¿Está aprendiendo? Ojalá que, porque si no ya no aprendió. Mire lo que dice.
Lucas, vamos a ver Lucas 17:20. Vaya conmigo mejor a Lucas. Vamos a ver Lucas. Después vemos Mateo. Lucas 17:20, ¿qué dice? Preguntando por los fariseos, le preguntaron los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no se verá, escuchen, no vendrá con advertencia, ni dirán, hello aquí, hello allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre... ¿Y de quién está hablando? ¿De la suegra? Del mismo. ¿Me está escuchando? Por eso le dije a Nicodemo, de cierto te digo, que solo el que naciere de nuevo puede ver que el reino de Dios soy yo mismo. Siga leyendo, por favor. Nicodemo jamás pensaba que Jesús era el Mesías. Pero si no creía esto, escúcheme por favor esto. Si no creía esto, entonces todo lo que estaba diciendo no tenía sentido. En primer lugar, el don de maestro no se caracteriza por señales. Vamos a ver esto en Romanos para comprobárselo. Se los prometí. Romanos capítulo 12. Rápido, apúrese que el tiempo se va. Romanos capítulo 12. Abra su Biblia allí, usted que esté en su casa. Romanos capítulo 12, aprenda por favor, para que abra sus ojos en el mundo que estamos viendo hoy en día. Romanos 12, 6 al 8 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si el de profecía, ahí está, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. Ahora el servidor es profeta. El que enseña en hacer milagros. ¿Qué dice ahí? Diga conmigo, el que enseña, pues dedíquese a enseñar. Ahora, pastor, ¿está diciendo que un maestro no puede hacer milagros? Por supuesto que puede hacer milagros, si Dios lo permite. No yo, ni tampoco él. Pablo dice, yo soy apóstol, maestro y predicador a los gentiles. Y tenía las señales de apóstol, de maestro y también de un predicador. Se las dio Dios. Él da como él quiere. Pero ahora el maestro es profeta, el profeta es maestro, el maestro es misionero, el maestro es evangelista, el pastor es apóstol. Qué relajo del diablo. Yo no sé dónde que debían de arrancar esos textos bíblicos. Porque Pablo no se puso a sí mismo como apóstol, como maestro, ni como predicador. Fue el Señor quien se lo dio. Y si Él se lo dio, si le podía dar también el de pastor, pues se lo da también. Y nosotros bíblicamente podemos ver que era pastor. Que era supervisor, obispo, también era obispo. ¿Me está escuchando? Estaba dotado. Eso es la voluntad de Dios. Pero uno no lo puede tomar. Nadie toma esto por sí mismo. Entonces aquí estamos, el que enseña en la enseñanza. Entonces esto es lo que caracteriza a un maestro, la capacidad de enseñar. Vamos a ver en Hechos capítulo, primero vamos a ir a 1 Corintios. Dele una vuelta a la página. 1 Corintios 12, para seguir hablando esto de los dones y su clasificación. Capítulo 12, versículo 28 dice así. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. ¿Ve? Ahí está diferenciado la persona que Dios usa con milagros que el maestro. Ahí está, mire. Primero Dios puso a uno, apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. En otras palabras dicen, ¡no! Entonces todo lo que está diciendo este hombre es un sarcasmo. ¿Me está escuchando? Voy, sigo demostrándoselo. Ahí voy. Mira lo que dice. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24,
Dice que mientras Pablo estaba, llegó a Éfeso un hombre tremendo, elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Lo conocen? Se llama Apolos. Mire lo que dice. Esto está en Hechos capítulo 18, versículo 26, 24 al 26 dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Las escrituras es la ley y los profetas. Escuche, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo, con autoridad, en otras palabras, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y fue de gran bendición allá. En otras palabras, este era un tremendo maestro, como lo podemos ver, pero estaba a la mitad. Este había avanzado un poquito del judaísmo a las predicaciones de Juan el Bautista, pero no había escalado la última. ¿Me está escuchando? No había llegado verdaderamente a conocer y entender la verdadera revelación que viene con el bautismo del Espíritu Santo. Eso no lo entendía Apolo, pero era un hombre que, a pesar de que era tremendo, sabio, un hombre capacitado, un hombre elocuente, poderoso, expositivo, como usted le quiera, póngale los más títulos que quiera ponerle, era un hombre tan humilde, tenía un espíritu de enseñanza, por eso había llegado a tan alta rango. A su nombre. Dejarse enseñar de alguien que no sabía nada. Si hubiera sido Nicodemo, se hubiera burlado de Priscila y Aquila. Pero Apolo se dio cuenta que ellos tenían una capacidad superior a él, y no por una escuela rabínica, sino por revelación del cielo. ¿Me está escuchando? Se dejó enseñar, aprendió y fue un hombre de mucha ayuda en la iglesia. ¿Está entendiendo? Por eso vemos a Priscila y Aquila que le enseñan y le exponen más exactamente. En otras palabras, lo completaron y él recibió la enseñanza. Amén. Sabemos, hablando de todo, de ellos, junto con, en otras palabras, mira, maestro, sabemos, es como que le dijera, maestro, hemos llegado a la conclusión nosotros que realmente tú tienes algo especial de Dios, pero no que eres un verdadero maestro, que eres el Mesías o que eres el Hijo de Dios, por supuesto, sino a alguien que Dios le ha dado ciertos poderes para que haga los milagros y las señales que tú haces. Sabemos, en otras palabras, maestro, a eso es que hemos llegado a nuestra conclusión. ¿Me está escuchando? Pero la pregunta es, ¿de dónde sacaban la información? Si ellos mismos habían dicho que los milagros que Jesús hacía, los hacía en conformidad con Satanás. ¿Sabes que la mayoría de estos maestros de hoy en día, como en los tiempos del Señor, no creen en milagros? Y lo único, el orgullo que ellos tienen, y es lo que los ha permanecido o les ha permitido permanecer largos años en las iglesias y en los ministerios que tienen. ¿Sabe cuál es el arma que ellos tienen? Su letra. Pero unos de ellos no saben lo que es bautismo del Espíritu Santo. Si tú le dices, mira, fíjate que el Señor hizo esto conmigo, te vas a decir, emociones. Ellos no creen en la manifestación. Una de las cosas, y lo digo aquí, y lo digo en público porque lo he estudiado, las doctrinas bautistas son tremendas. Teología como la bautista es la number one. No se lo puede negar nadie. ¿Ok? De hecho, los predicadores como nosotros estudiamos la doctrina, la teología bautista. Pero hay un problema, que los bautistas no reciben o no ven con claridad o no entienden, algunos de ellos, lo que significa bautismo del Espíritu Santo, o mucho menos manifestación del Espíritu Santo. Ellos se enfocan en la letra, en la letra. Pero Pablo dijo, yo no he venido a ustedes con abundancia de letra, de palabras, sino con demostración del Espíritu Santo. Y este es el gran problema que hoy tenemos en nuestro tiempo. Hay tanta letra en nuestras iglesias.
Hay tanta letra en los ministerios que la gente alaba a la gente por eso. Y qué terrible, este es un virus que ha matado a la iglesia. Las iglesias ahorita están tibias. Y les ruego en el nombre del Señor que no se pierdan el mensaje de mañana y de pasado. Porque eso es algo que el Señor me ha dado. Siempre el Señor me da mensajes que nos puedan nutrir a nosotros. Ay de usted y yo si no aprendemos. Óigame, esto hace que la gente no le ponga importancia a conocer al Señor personalmente. Un maestro, ay Dios mío, ¿cómo lo digo, Padre? Depende del pastor, depende de la persona que está guiando un ministerio. Depende de él si esa membresía, si esa congregación, si esa grey verdaderamente conocerán a Cristo cara a cara, como Él dijo: el que me ama a mí y ama mi palabra, yo vendré y me le voy a aparecer. Esa es una promesa que todo creyente debe de esperar con ansia, sin necesidad que se le enseñe un pastor. Toda persona que recibe a Jesús de Nazaret, a Jesús como Señor y Salvador de su alma, y ha experimentado un verdadero arrepentimiento, tiene que continuar y seguir al segundo paso. Es encontrarse con Cristo, donde Él viene y lo bautiza, lo prepara, lo regenera, y entonces esa persona, podemos decir, está convertido. ¿Alguien me entendió? Los predicadores hacemos eso. Llamamos a la gente, les enseñamos la palabra de Dios, pero hasta allí llegamos. Hay algo que no podemos hacer, como dijo Juan el Bautista: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, para que se arrepientan, para que ablanden sus corazones, para que se quiebre ese corazón de piedra, para que boten toda hipocresía del diablo y preparen su corazón, porque es más importante el que viene tras mí. Él no lo va a bautizar con agua, lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. A su nombre. Juan el Bautista diciendo: señores, yo no lo puedo hacer, yo solo hago la preparación, pero Él es el que viene a ponerle el sello. Yo te hago una pregunta a ti que estás aquí y a ti que me estás viendo. ¿Ya obtuviste ese encuentro? ¿Ya lo obtuviste? Esa experiencia no se aprende en un instituto ni en una universidad. Es algo que usted tiene que hacerlo personalmente. Y eso solo usted lo puede explicar. ¿Me está escuchando? Eso no se enseña. ¿Cómo? La experiencia del Espíritu Santo es algo que el Señor hace especial con cada persona. No es algo que hace con todos de la misma manera. Aún en Pentecostés dice que Él repartió en cada uno de ellos. Alguien dígame, por favor. Es tan poderoso que en todos obra de diferente manera. A su nombre. Ay, Dios mío, me gustaría tener 3 horas para hablar de esto. Sabemos, no sabían nada. Sabemos. Y ese es el gran problema hoy en día. Yo soy fulano, yo sé, he cruzado, soy doctor, soy aquí, soy allá, soy escatólogo, soy teólogo. Sabemos, no saben nada. Porque las tarugadas que hablan, incluso esos doctores de hoy en día, véanlo, los famosos en las redes sociales, tarugadas como incluso para asegurar que Cristo viene en septiembre 22. ¿Y dónde está lo que han pasado por una universidad? Claro, cuando uno es hinchado por el orgullo y por los títulos que tiene, como alguien que no quiero decir aquí en Houston, que cuando pasa su intro, ahí pone todos sus títulos. Pone todos sus títulos primero. Mejor no lo digo. ¿Me está escuchando? Ellos, la mayoría de estos grandes teólogos, no han tenido, oigan, tienen oídos, no han tenido la mayoría de ellos una verdadera experiencia personal con Cristo. No han experimentado el verdadero nacimiento. ¿Por qué lo dice, pastor? Por su estilo de enseñar, por su forma de enseñar. Ellos nunca recalcan su teología en el poder de Dios, lo recalcan en la letra. Y eso está malo. Pablo dijo: la letra mata, el espíritu vivifica. Por gracia de Dios he aprendido letra, pero a mí no me importa mucho la letra. Me importa la eficacia de la letra, el espíritu de la letra. ¿Me está escuchando? Eso me importa. A mí no me interesa leer la Biblia de pasta a pasta y aprenderme la memoria para que digan: wow, cuánto texto sabe.
A mí me importa saber cada palabra, en su significado de lo que la Biblia dice. Es el espíritu de la letra. Lo que ellos desconocían, lo que era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley era el amor y ellos nunca lo entendieron. Por eso que Jesús, las siguientes textos dice, de tal manera amó Dios al mundo, y habla de eso, del espíritu de la letra, que ellos nunca lo entendieron. Miles de personas hoy están en altares como estos, están en tremendos puestos, tienen tremenda reputación en redes sociales, en internet, tienen tremendas, y yo creo que hasta tienen enciclopedias de libros que han sacado de cómo y hablan, y resulta que estas personas no conocen el Espíritu Santo. A mí me sorprende algo, y solo le podemos nombrar uno. No me gusta hablar de cosas que no hay necesidad de hablarlas. Le voy a mostrar uno nada más. Benny Hinn. Benny Hinn escribió un libro llamado Buenos días, Espíritu Santo. Pero ahora que han pasado el tiempo nos damos cuenta que Benny Hinn estaba muy lejos de lo que significa Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Se lo tarea. Qué bonito hablar. Un maestro puede hablar del nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿ya lo probaste? Usted puede hablar de naranjas. Usted puede hablar, mira, me gustaría poner una plantación de aguacates, porque ahorita está bueno el negocio de aguacates. Ahorita un aguacate vale $5 en Houston, $3, $4. Me gustaría poner un negocio de aguacate. La pregunta a usted, ¿sabe usted cómo se siembra un aguacate? A usted lo que le importa es el negocio, ¿no? Pero ¿sabe usted cómo se cultivan los aguacates? Ni idea, pero quiero el negocio. Bueno, eso es lo que sucede hoy en día. Así es la Biblia, señores. Así es la Biblia en nuestros tiempos. A mucha gente no le importa cuál es la esencia de la Biblia, pero saben que haciéndose maestros y pastores pueden vivir una vida diferente y con mucha lana. Que el Señor reprenda al diablo. Por eso es que, escúchenme, la ola de sed que se regó en Israel, que se nació en Israel, si lo puedo decir así, después de esto de la iglesia primitiva y la resurrección de Cristo, todo esto, salieron maestros que nadie los había visto. Es como hoy el montón de católicos que salieron por ahí, ya son maestros y predicadores. La pregunta es de dónde salieron. ¿Qué les impulsó a salir del gallinero, de la cueva del diablo? ¿Son regenerados? No saben lo que es regeneración, por favor. El buey este que se llama, ¿cómo se llama el buey este? No, toro es que se llama, ¿verdad? Ustedes saben que el buey este sabe lo que es nuevo nacimiento, pero tiene una boca tan grande. ¿Sabe lo que es nuevo nacimiento este hombre? Ahora, ¿quién miraba a un predicador judío antes de Jesús? Por favor, dígamelo a alguien. Dígamelo a alguien, conoce la Biblia. Usted que está allá, hábleme, por favor. ¿Quién conocía a un predicador judío antes de Cristo? Dígamelo, por favor. ¿Quién lo conocía? ¿Por qué surgieron después del ministerio de la iglesia primitiva? Y surgieron sin nuevo nacimiento. ¿Por qué cree que Santiago le grita, hermanos, no se hagan maestros muchos, porque eran miles? No se hagan maestros muchos. Y ustedes cuando realmente no entienden nada, porque se los va a llevar el diablo, van a recibir doble castigo. Mejor quédense como están. ¿De dónde salieron? Surgieron de mirar los hombres de Dios que, Pablo lo hace, yo también. Pablo echa demonios, yo también. Y los sacaron desnudos los demonios. Y casi los matan. Eso es lo que pasa hoy en día. La historia se vuelve a repetir. Ahora hay predicadores católicos, maestros católicos. ¿Y quién los sacó? ¿De dónde salieron? Qué bueno que fueran maestros nacidos de nuevo. Diríamos, gloria a Dios que el catolicismo está abriendo los ojos. Pero no, mi hermano, hay que ser realista. No hay que tapar el sol con un dedo. Esta gente no sabe nada del cielo. Dios mío, la historia se vuelve a repetir. Escuche, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Yo me imagino que Jesús le dijo, ¿verdad que te digo que estás en cero? Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Óigame, el agua, para los judíos el agua era un simbolismo de vida, de nueva vida, de nacimiento. Jesús aplica lo mismo que Nicodemo sabía, pero literal, Jesús lo aplica espiritual. El agua aquí, el que no naciera del agua y del espíritu, Jesús está diciendo dos cosas que fue lo que Juan el Bautista enseñó antes. Jesús está diciendo, el que no naciere del agua, ustedes tienen el agua como un símbolo de nuevo nacimiento, de una vida que nace. Bueno, es sencillo. En el reino de los cielos no es necesario, no es que una persona va a volver a entrar otra vez al vientre de su madre siendo grande. No. Físicamente ya ha nacido.
pero tiene que pasar espiritualmente por lo que ustedes conocen. En otras palabras, el agua es símbolo de pureza, de limpieza. El agua es símbolo de claridad y de transparencia. Le está hablando del arrepentimiento genuino. Y aparte, la señal del arrepentimiento genuino es pasar por agua. El que creyere y fuere bautizado. Entonces Jesús está diciendo sencillamente dos cosas. El que verdaderamente no tiene un verdadero arrepentimiento y no se desliga completamente de sus pecados y realmente, como le dijo Juan el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Está diciendo Jesús, el que no se arrepintiere de corazón, el que no viviera una vida completamente y se negare a toda esa vida oscura y viviera una vida digna y se arrepintiere de todo corazón y no naciera del Espíritu, no puede entrar. Jesús está aplicando las dos cosas. El arrepentimiento, el bautismo en agua, que es la señal de un genuino arrepentimiento, que eso denota, ya no voy al mundo, ya no voy a practicar el pecado, y por lo tanto, si vivo ese estilo de vida, entonces va a venir el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces podrá entrar en el reino de los cielos. Jesús está diciendo claramente, un verdadero arrepentimiento. Y el bautismo del Espíritu Santo es lo que hacen a una persona verdaderamente, la palabra convertido a su nombre. ¿Está entendiendo? Como uno de los problemas y evidencias de un maestro terrenal no regenerado es que la lógica y su razonamiento no le permite profundizar en los asuntos espirituales. Este es el mayor problema de las personas, como les digo, que cursan y cursan años y años en una universidad sin tener tiempo de tener una relación personal y cultivar una relación personal con Cristo. Entonces, como no tienen una vida espiritual, no tienen una relación personal con Cristo, entonces ¿de qué viven? De pura, diga conmigo, lógica, razonamiento. Por eso él dijo, mi razón, mi lógica, como una persona estudiada y profesional, no me permite entender lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo no tiene sentido. ¿Acaso puede un hombre nacer y volver a meterse en el vientre de su madre y volver a nacer? En otras palabras, le está diciendo, Señor, mi lógica no me permite entender. Tremendo. ¿Me está escuchando? ¿Cuál es el problema? Razonamiento. Y en una persona nacida de nueva, convertida verdaderamente, su razonamiento ya no tiene control, lo tiene el Espíritu Santo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Por este Pablo dijo, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque a él le parecen locura porque no las entiende, es natural, el hombre animal. Pero el espiritual todo lo escudriña espiritualmente. Jesús le está hablando espiritualmente y aquel natural, ¿cómo? Pero le digo, por favor, no podemos profundizar, yo contigo no nos entendemos. Tenés que estar en la misma naturaleza. ¿Está entendiendo? Ya termino con esto. Dios mío, se me fue el tiempo. Termino con esto. Por eso Jesús le dice, es en vano, en otras palabras, que puedas entender lo que te estoy diciendo. Como Pablo dijo a los corintios, hermanos, oiga lo que Pablo dijo a los corintios, yo no le puedo hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Yo no puedo explicarles a ustedes los misterios de Dios porque ustedes no tienen dicha capacidad. Qué terrible que un pastor no pueda exponer lo que Dios le da por el tipo de audiencia que tiene, ¿no? Eso es triste. El mismo escritor de los Hebreos lo experimentó y dijo en Hebreos 5:11, tanto que tengo que hablar de esto, pero no puedo. Es imposible porque por haber sido tardos para aprender. En vez de ser maestros, necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina del Señor. ¿Me está escuchando? Nicodemo responde, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es que una persona va a nacer de nuevo? Y Jesús aquí nos enseña, el versículo, lea para terminar por favor el versículo 6. Lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y su sonido oyes, mas no sabes dónde va ni dónde viene. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Otra vez, su razón no le permitía entender esto. Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Y ahí está mi tema.
Eres tu maestro de Israel, eres el más venerado, el más famoso, y no sabes de qué te estoy hablando. ¿Que realmente qué eres tú, en otras palabras? Eres tu maestro de Israel, por eso es mi tema. Un maestro famoso sin nacer de nuevo. Hoy hay miles en nuestro tiempo. Eres tu maestro y no sabes esto. De cierto te digo, que lo que sabemos, aquí está, y con esto termino. Lo que sabemos, diga conmigo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. ¿Se acuerdan que esa es la misma palabra que Jesús le dijo a la samaritana? Mujer, nosotros sabemos lo que adoramos, ustedes no saben lo que adoran. Ahí están los dos temas. Adoradores sin nacer de nuevo y predicadores y maestros sin nacer de nuevo. Por eso Jesús le dice, lo que sabemos, hablamos. Una persona que sabe la Biblia no se la calla, la habla. Y una persona que ha visto algo, lo dice. Por eso se llama testificar. Y eso es testigo, mártir, estar dispuesto a morir por lo que usted sabe. Jesús murió por lo que sabe. Los apóstoles murieron por lo que vieron y por lo que sabían. Pero dijeron, no podemos negar lo que hemos visto y oído, y nuestras manos palparon. ¿Me está escuchando? Eso se recalca el nuevo nacimiento. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que sabe todo el contexto de la escritura de Génesis, Apocalipsis. Es una persona que no va a hablar tarugadas porque lo que sabe de la Biblia no le permite hacerlo. ¿Me está escuchando? Y lo que ha visto lo testifica. Entonces el verdadero nacimiento consta en saber y haber experimentado la gracia de Dios. Repito esto. El nuevo nacimiento tiene que ver con haber recibido algo de Dios y haber experimentado algo con el Señor. El que no tenga esto tendrá la vista muy corta y no sabrá nada de lo que está diciendo. Por eso Pablo dijo, hablan cosas que no entienden, hablando cosas que ni ellos mismos entienden. ¿Entendió, hermano, la enseñanza? Póngase en pie. Dios bendiga su vida. Espero que esta enseñanza le haya bendecido y que por favor nos demos cuenta del tiempo que estamos viviendo. No sigas un maestro por lo bonito que habla. Tú como creyente, como hijo, como hija de Dios, tú debes de saber quién es cada quien, porque Él mismo dijo, por los frutos se conocen. Amén. Así que si usted es una persona nacido de nuevo, ¿cómo estar escuchando a alguien que no está nacido de nuevo? Se estará hablando Jesús con Nicodemo entonces. Entonces una persona que ha nacido de nuevo no puede estar en una mega iglesia falsa. Una persona que ha nacido de nuevo no puede estar en una iglesia donde hay muertos. Pero los apóstoles iban al templo, pero no pudieron estar ahí, porque ellos estaban vivos y los demás estaban muertos. Y tuvieron que salir de la sinagoga. Quisieron congregarse en los primeros días, pero no pudieron. Porque no había un entendimiento entre un nacido nuevo con alguien que no sabe nada. Eso no se puede. Eso no se puede. Entonces, si eres verdaderamente cristiano, no vas a poder estar o permanecer en una iglesia donde no se entiende lo que es el nuevo nacimiento. ¿Me está escuchando? No puede. Porque las enseñanzas que le van a estar dando es como que Priscila y Aquila están escuchando a Apolo. Dijo, aquí tenemos que enseñarle. ¿Me está escuchando? ¿Entendió eso? Hay tantos misterios de esto, pero el tiempo se me fue. Y perdonen el tiempo. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Dígale, Señor, que tu palabra